No es tan grave como para no venir, pero siento que estoy en slow. Bueno, Slow motion. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. momento, y la Porque verdad fue que un cuando uno momento, lucha tanto y porque- ve que de golpe ve que desde atrás, desde la oscuridad, la vuelven a bloquear y uno tiene Te esa querías gana ir de... a la miércoles. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos, ya veníamos bien, estamos acá en este miércoles, que es un miércoles especial, porque vamos a estar en una edición un poquitito más corta, porque después de nosotros, a las 22:30, se viene Abrazo de Gol con una edición especial el día de hoy, porque ayer Unión quedó eliminado de la Copa Sudamericana, así que Abrazo de Gol lo tenemos el día de hoy con todo ese balance. Por ese motivo tenemos un programa corto, vamos a intentarlo hacerlo bien corto, porque además tenemos un invitado muy especial que lo queremos aprovechar. ¿Cómo le va, mi querido amigo Facundo González? ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo te va? Muy buenas bien? noches de miércoles. El día clave para hablar de precios también, porque a las 4 de la tarde se conoció el dato de inflación en la Argentina. Por lo menos es la foto del mes de abril, un mes muy particular, porque fueron el mes de medidas cambiarias, de la eliminación del cepo, al menos para personas físicas, y a partir de ahí el rum con respecto al dólar y este nuevo esquema cambiario, que había mucha interrogante sobre, o expectativas sobre qué iba a pasar con los precios. Se develó el misterio, 2,8%, volvió a perforarlo el 3%, por supuesto, el gobierno de Javier Milei, que recién escuchábamos en la previa, en el IARES. Raras esas aclaraciones o haciendo esa interpretación sobre el mercado de trabajo, y que el laburante cambia su tiempo por plata. Bueno, una situación que seguramente vamos a analizar, a pesar de tener una versión un poco acotada de Veníamos Bien, pero hay mucho para comentar, Juan, y medidas que seguramente se van a conocer en las próximas horas, el plan colchón que te venimos adelantando, seguramente mañana va a haber novedades, todo puesto en la agenda económica de la semana, que no descansa, no se toma respiro, ahí sí que no está acotado. Estamos a full, ¿eh? Bueno, en un ratito va a estar con nosotros el juez federal Aldo Alurralde. Es una entrevista poco común, es poco común, no debiera ser así, pero es poco común ver un juez federal en un canal de televisión, charlando, con agenda abierta inclusive. Así que en un rato vamos a estar charlando con el juez federal Aldo Alurralde, que es el juez federal de Reconquista, que ha sido reconocido por su labor en los últimos años y que desde este mes de mayo está subrogando el juzgado número 2 de Santa Fe. Así que vamos a estar un ratito charlando de narcotráfico, de reformas judiciales, de algunos runrunes que hay, que suenan, nombres y otras cuestiones. En un ratito con nosotros en Veníamos Bien, el juez federal Aldo Alurralde. Pero quiero arrancar muy brevemente con lo que aconteció el día de hoy, que fue el día de paro, ¿no? Un día de paro y una situación que se viene tensando entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y los gremios, sobre todo los gremios docentes. Bueno, hoy ahí está Maxi con una sonrisa picarona, el gobernador de la provincia. Hoy se concretó el paro docente, un paro extraño porque, a diferencia de otros momentos, no aparecieron los números rápidamente de acatación, de cuánta gente fue, de cuánta gente no fue, de si las aulas estaban, si no estaban. Bueno, el gobierno de la provincia dijo casi con normalidad en absolutamente todas las escuelas. El gremio que estuvo ahí dando vueltas, inclusive con declaraciones después, sin dar algunas precisiones y algunos números. Sí, lo que quedó claro otra vez es que en esta relación entre el gobierno de la provincia y los gremios, absolutamente tensa por lo que venimos viendo desde el inicio de la gestión Puyaro, nuevamente el gobernador hace esa sonrisa, digamos, picarona, porque gana la pulseada, porque la medida de fuerza, el paro per se, no tuvo efecto prácticamente, no tuvo efecto. Y esto tiene que ver con algo que también venimos charlando hace mucho tiempo. Por un lado, la estrategia del gobierno de la provincia, un gobierno que encontró en el sector gremial, sobre todo en el sector gremial docente, un poco un enemigo para reflejarse, o mejor dicho, un adversario para reflejarse. Esta pelea que da el gobierno de la provincia de Santa Fe
apañada por muchas otras situaciones que a lo largo de todos estos años han generado los propios gremios, que ahora vamos a entrar en algunos detalles, bueno, considera que le sirve. Entonces probablemente veamos esta situación extendida en el tiempo, por lo menos hasta que aparezca un referente político, por lo menos hasta que la oposición defina cuál va a ser el norte electoral para las próximas elecciones en la provincia de Santa Fe y por ende el gobierno cambie sus estrategias. Mientras tanto, seguramente vayamos a ver con el correr del tiempo y cada 3 meses cuando vamos viendo las negociaciones paritarias, situaciones similares a la que estamos atravesando esta semana. ¿Cuál es la postura de los gremios respecto a la oferta salarial del gobierno de la provincia? Primero quiero repasar esto, porque acá vamos a entrar un poco a hilar fino. ¿Es justificada, por lo menos, el malestar de los gremios en general cuando uno va a los números? A los números no se le puede mentir, uno puede buscarle vueltas. Ahora, los números son los números. Y en este caso, si vos haces una comparación anual, la inflación, que superó el 100% de manera interanual, 114%, los salarios no crecieron al mismo ritmo en la provincia de Santa Fe. Claro, después está la discusión del inicio de la gestión, de si se pateó o no se pateó un 20%. Lo cierto es que cuando vos pones número contra número, los trabajadores públicos en la provincia están un 23% abajo del crecimiento de la inflación. Entonces ahí el reclamo sí claramente tiene una justificación. Es decir, bueno, no nos acompañó el proceso inflacionario al salario de lo que fuimos percibiendo de bolsillo. Eso se refleja en cada una de las mociones y las disposiciones de los gremios. La oferta fue del 8%, escalonada en 3 tramos, 3, 2, 6, 2, 4. ¿Qué dijo ANSAFE? Dijo, no aceptamos y vamos a un paro de 24 horas. ¿Qué dijo SADOP? Bueno, aceptamos, o sea, no aceptamos la propuesta, la rechazamos, pero no vamos al paro. De alguna manera hubo ahí una condescendencia para no quedar tan mal por un lado y tampoco por el otro respecto a ANSAFE. De todas formas, en el ámbito privado la situación es distinta, pero el 80%, ojo con este número, 80% de los docentes de SADOP le bajó el pulgar a la propuesta del gobierno. Más gremios vinculados en este caso a la educación. UDA, bueno, Unión de Docentes Argentinos, no tiene muchos afiliados y mucha fuerza gremial en Santa Fe, pero también rechazó la propuesta. AMET, que son los docentes técnicos, también expresaron disconformidad con la propuesta del gobierno de la provincia. No fueron solamente los gremios vinculados a la educación, mirá la que viene, también los gremios vinculados a la salud, en el caso de AMRA, en el caso de CIPRUS. Ambos gremios rechazaron la propuesta. Profesionales universitarios, CIPRUS rechazó la propuesta por considerarla insuficiente en comparación con la inflación. Tienen el mismo número que tienen los docentes. AMRA, la Asociación de Médicos de la República Argentina, lo mismo. Entonces, hay un descontento generalizado con la propuesta del gobierno, salvo los estatales, nucleados en UPCN y ENATE, el resto de los gremios todos rechazaron la propuesta, con distintas medidas y distintas situaciones. En el caso de AMSAFE, con un paro de 24 horas que se concretó durante el día de hoy. Pero acá hay otra cuestión también a tener en cuenta. ¿Qué herramientas, y es lo que nos veníamos preguntando, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede tensar la soga? ¿O qué herramientas de movilización o de protesta le quedan a los gremios cuando a lo largo de los últimos años han abusado de muchas herramientas? El caso del paro, por ejemplo, que siempre decíamos, el paro es una herramienta extrema. No tiene que ser una herramienta de negociación constante, porque se empieza a agotar. El paro y la movilización son herramientas extremas, que están avaladas por la Constitución, que tienen lógica y sentido siempre y cuando se encuadren bien. Pero ¿qué pasa? En Santa Fe tuvimos, por ejemplo, paros docentes. A Perotti en poco más de un mes le hicieron 11 paros. Entonces, cuando vos avanzás con determinada cantidad de medidas extremas constantemente, por 24, por 48, por 72, por tiempo indefinido, 2 esta semana, 3 la semana que viene, etcétera, etcétera, esa medida se va desgastando. Se va desgastando porque empieza a perder el sentido y porque además el componente social, la gente, se hincha un poco los quinotos. Y empieza a decir, bueno, basta ya, basta ya. Y durante estos últimos años muchas veces hemos dicho, che, no hay otras maneras de negociación. Bueno, los gremios insistían en que no, que la única forma de negociar que tenían eran con paros. Entonces ahí el gobierno de la provincia, el de turno, se sentaba y decía, bueno, a ver, podemos levantar un par de puntitos más, le descontamos los días, pero en la nueva negociación esos días se pagaban por planilla complementaria y se hacía un círculo vicioso que terminaba siempre con las mismas situaciones. Los paros. Enorme cantidad de paros. No 1, 2, 3. Insisto, a Perotti le hicieron 11 paros en un mes. Una barbaridad. Una barbaridad. Con lo cual esa medida, desgastada por haber sido utilizada de manera abusiva, terminó perdiendo efecto. La gente se cansó, Puyaro lo leyó perfectamente bien y dijo, ok, vamos a hacer una cosa,
cortemos la cabeza de la serpiente, dijo Puyaro. Hagan todos los paros que quieran, se descuentan los días. En una situación económica y un contexto económico muy complicado para el bolsillo, nadie quiere perder esa guita. Entonces ahí dicen, bueno, listo, todo bien, yo te rechazo el 80% de sábado, por ejemplo, pero no puedo no ir, porque me la descuentas, además con declaración jurada de por medio. En esa situación, Puyaro fue muy inteligente, aprovechó ese desgaste social generalizado, aprovechó en más de 1 millón de votos que tuvo en el inicio, todas las reformas que hizo en adelante, dándose cuenta además que toda la oposición en términos generales apenas alzaba la voz un pequeño sector, acordando con una oposición más dura que es la del perotismo, que prácticamente hoy es casi un riñón del Ejecutivo, y aprovechó muy bien esa situación, además con ese otro componente social. Insisto, lo dijimos muchas veces a los referentes gremiales. Después hay otro componente también, que es cómo ha perdido fuerza el gremialismo a costa de ver muchos dirigentes que hace 30 años que son gremialistas, que son todos millonarios, que no pueden explicar sus patrimonios, que afortunadamente no son todos, pero esos todos, esos algunos, terminan manchando el todo muchas veces. Porque ahí también uno prefiere ver dirigentes gremiales que ese tipo de cuestiones las expongan con sus compañeros que la verdad no pueden ni siquiera explicar su patrimonio. Porque los gremios se han constituido como elementos de poder mucho más allá de la representación de sus trabajadores, que la necesitan por supuesto y que es absolutamente necesaria la existencia del gremialismo en los buenos términos entendidos por la propia Constitución tanto de la provincia como de la nación. Entonces ahí tenés ese problema de fricción que ha ocurrido durante los últimos años, con muchísimos paros y con un abuso de situación constante de los paros, un cansancio social y los vientos de cambio. En algún momento iba a haber un viento de cambio. De hecho, hoy, si mirás a nivel nacional, Milei es presidente, que expresó esa necesidad de cambio también en términos generales y de cansancio, donde mucha gente quizá, insisto, no lo votó por sus ideas, pero sí porque se cansó de todo lo otro. Mandato tras mandato, década tras década. Entonces optó por otra cuestión. Bueno, acá hay un componente social en esta discusión que tiene el gobierno de la provincia con los gremios que está basado en esa situación. Han abusado tanto de determinadas medidas que hoy carecen de efecto. Y en algún momento a muchos dirigentes gremiales esto le puede costar la cabeza. Porque además hay otra situación que también para mí es interesante analizarla. El gobierno de la provincia tiene una postura de negociación. Bueno, si vamos a los hechos, la verdad es que no. ¿Por qué te digo que no? Fíjate vos lo que recién te mostraba. Tenés 8 gremios que no están de acuerdo por amplia mayoría con la propuesta que le hiciste y no sos capaz de sentarte en una mesa a rever tus números. El gobierno de la provincia utiliza esta situación para poner el número arriba de la mesa y no en una situación de negociación, de idas y vueltas, sino en una situación de imposición. Este es el número. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Haz lo que tengas que hacer. Entonces ahí se terminó una situación de negociación que se supone que tiene que ver la paritaria. O sea, la paritaria perdió sentido. Pierde sentido si vos tenés gremios que extorsionan a un gobierno con 11, 12, 13, 15 paros consecutivos, y también pierde mucho sentido cuando tenés un gobierno que no te negocia un ápice de una supuesta negociación. Ahí te das cuenta que en realidad tiene que ver con un diseño más bien político de conveniencia, en el caso del gobierno de la provincia, y no de buscar alternativas para que los trabajadores estén contentos. De todas formas, Puyaro anotó la última elección, un gran descontento en los trabajadores públicos, pero insisto con lo que dije al principio, hasta que no aparezca una oposición, por lo menos con algún atisbo de posibilidad electoral, bueno, yo intuyo que esta situación se va a ir repitiendo cada 3 meses cuando vayamos teniendo las paritarias. Buenas noches, estos veníamos bien, ¿te perdiste de algo? Te lo mostramos acá, mirá. Ejemplo, ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para con esos pesos comprar otros bienes. Pero lo utilizan, no sé si se acaban de dar cuenta que acabo de usar un formato a la Rothbard que acaba de destruir la teoría de la explotación. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Digo, solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación. Salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios, ¿no? Porque son los que compran dinero a cambio de trabajo. Estamos trabajando en conjunto ARCA, con el Ministerio de Economía y con el Banco Central,
para flexibilizar todas esas normas para que nadie los persiga por utilizar los dólares que ustedes tienen en el colchón. Es decir, una verdadera revolución monetaria de la libertad, porque nosotros consideramos que aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes que lograron escapar de los hijos de puta de los políticos que les querían romper el orto con el impuesto inflacionario. Y porque la gente tiene un montón de dólares, entonces no es necesario imprimirlos. Hay 200.000 millones de dólares en los colchones, entonces tranquilamente, digamos, ¿por qué no usar esos dólares que ya la gente tiene? Entonces, eso va a ayudar a la economía, como dije antes, a que, digamos, sostenga este nivel de crecimiento o incluso lo pueda elevar. No voy a dar detalles de lo que van a ser esas medidas, pero que, bueno, esperamos estar anunciándolas pronto. Pero... Sí, dos tipos de impuestos y aranceles se eliminan. Por un lado, se eliminan los aranceles a la importación de celulares. Esto va a ser en 2 tramos. En una primera etapa, hoy hay un arancel del 16% para la importación de celulares. Bueno, baja al 8% esta semana a partir del decreto que va a salir, la resolución, perdón, que va a salir publicada. Y luego el otro 8% va a bajar, directamente va a eliminar el arancel a la importación de celulares a partir del 15 de enero de 2026. Falta un montón. Ahora baja 8% y en enero baja el otro 8%. O sea, es una baja gradual. Es una baja en 2 tramos, donde en enero del año que viene se elimina por completo el arancel del 16% importación de celulares. Eso por un lado. Al mismo tiempo anunció esto segundo, que son los impuestos internos a aires acondicionados, celulares y televisores importados. Uruguay confirma la muerte de José Pepe Mujica, el expresidente uruguayo que estaba ya desde hace varias semanas en su domicilio, según dijo su propia esposa Lucia Topolansky, con cuidados paliativos como consecuencia de un cáncer terminal que atravesaba ya desde hace algún tiempo. Esperada, teniendo en cuenta la gravedad y lo delicado de su estado de salud, finalmente lo confirma el propio presidente uruguayo. Creo que hay un tuit haciendo referencia a la muerte de Mujica. Dice: con profundo dolor, el presidente Yamondu Orsi, comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Representar a Argentina en el F1 es algo único. Yo, como te decía antes, de muy chico soñaba con esto. Trabajé un montón y mucho sacrificio de por medio, no solo míos, pero de mi familia, de toda la gente que estuvo apoyándome siempre atrás. Y haberlo conseguido es algo muy gratificante para todos, ¿no? Para todos los que pusieron su granito de arena, para todos los que estuvieron y formaron parte de este proceso, de este camino, porque no es solamente un camino mío y un camino que lo recorrí solo, lo recorrí con mucha gente y todos ellos se merecen una parte de esto que está pasando. Así que estoy muy feliz, obviamente que para mí era un sueño y ahora es un sueño realidad, ¿no? Estar en la Fórmula 1, ya lo fue el año pasado, ahora los de vuelta a volver, así que qué feliz, con ganas de empezar en este camino con Alpine, ojalá un camino muy largo y por muchos años, así que veremos cómo va, pero con ganas de ir molestando. Bueno, ese fue el zapping de la semana, lo comentamos al inicio del programa. Está con nosotros el juez federal Aldo Alurralde. No tendría que ser algo llamativo que un juez federal vaya a un programa de televisión, porque más allá de la cuestión periodística, poder comunicarse con la gente, digamos, acercar el servicio de justicia al ciudadano, que al fin y al cabo es lo que más importa, tendría que ser algo común, pero la verdad es que no es común. No es común escuchar a un juez federal en una entrevista, mucho menos tenerlo en un canal de televisión. Así que le agradecemos su presencia, doctor. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Sí, coincido de que, yo consigo siempre una justicia de cercanía con la gente y una tarea de cara a la sociedad, no a espaldas de la sociedad. Entonces yo siempre he sostenido
que la gente tiene que conocerle la cara a los jueces, su forma de pensar sobre distintos temas y bueno, interactuar, porque no estamos en un laboratorio con total asepsia donde vamos a operar, sino que estamos insertos en una comunidad en la cual vivimos, llevamos una vida y tenemos que vincularnos con la sociedad, no para que, y con la prensa inclusive, no para que nos aplaudan ni nada por el estilo, sino hasta para que nos critiquen si corresponde, claro, y nosotros poder dar nuestra visión, nuestra mirada, que muchas veces es distinta de lo que es el juzgamiento mediático, que es válido para... yo creo de que tiene que haber una interrelación entre la justicia y los medios y una comunicación y diálogo interinstitucional. No estamos alejados de la sociedad, no estamos alejados de lo que le sucede a la sociedad y esa es la visión que tengo desde hace 15 años, ¿no? Que ha sido notorio, porque lo hemos entrevistado muchas veces y sí, siempre sobre algunas causas puntuales o criterios generales. De hecho, esta entrevista no tiene una agenda programada, digamos. No. Entonces, es interesante ese concepto que, repito lo mismo, digamos, es bastante poco común, quizás más en la justicia federal, ¿o no? Y yo la verdad no evalúo a otros colegas, lo que sí pienso que ya el principio del juez del siglo XIX, decimonónico, que decía que el juez solo resolvía por las sentencias. El juez solo habla a través de sus fallos, exacto, ¿no? todo eso se tiene que ir dejando de lado, ese principio, porque hoy por hoy el juez no puede ser el juez tribunalicio que simplemente está dentro de su tribunal, de su juzgado y cumple su función. Eso tiene que ser, pero además, vuelvo a repetir, la gente tiene que conocerlo desde el punto de vista hasta profesional de lo que se está haciendo, de cómo la visión que se tiene sobre otros temas, no solamente sobre los temas judiciales, otros temas vinculados a lo mejor, qué sé yo, ahora está el tema de ficha limpia, cuestiones, la ley de reiterancia en su momento. Si nosotros que vamos a aplicar la ley no somos escuchados en cuanto a las necesidades, las herramientas legales que necesitamos y no lo planteamos, ¿quién lo va a hacer? Hace algunos días apenas se está subrogando además del Juzgado Federal de Reconquista, que es el suyo, el Juzgado Federal de Santa Fe, el número 2 que dejó vacante Francisco Miño. ¿Con qué se encontró en estos primeros días? Es muy reciente, digamos, como para hacer una evaluación. Uno cuando llega, lo único que puede cambiar es las sillas del lugar de un juzgado, porque es la realidad. O sea, uno le lleva tiempo conocer, no solo adaptarse a la idiosincrasia, a la mecánica de trabajo, y a partir de allí ir, tratar de mejorarla, obviamente, ver las necesidades de ese juzgado, no solo necesidades en lo que hace a personal, sino también lo edilicio, que es importante, el lugar de trabajo, el ámbito de trabajo donde la gente está trabajando, que debe ser un lugar cómodo dentro de todo, y seguro también para el trabajo. Entonces, todas esas cuestiones he comenzado a abordarlas, tomé contacto con los fiscales de acá, conocerlos, ahora me resta con los defensores oficiales, es decir, conocer los actores que están dentro de la justicia de Santa Fe Capital, porque es con quienes vamos a trabajar, probablemente con disidencias, lo que sea, pero tenemos que interrelacionarnos, primero internamente, y luego también esto, que ayuda mucho a los medios, que es que la sociedad nos conozca. Ahora, eso, imagino que también en algún punto, no sé si un problema, pero una cuestión bastante compleja hacerse cargo de otro juzgado, porque los juzgados tienen cuestiones que son urgentes, no tan urgentes, pero ya tenés el tuyo y tenés que hacerte cargo de otro más, digamos, se duplica la cantidad de urgencias. Lógico, o sea, nosotros, este juzgado tiene, primero, más departamentos de la provincia de Santa Fe, tiene 5 departamentos, el de Reconquista tiene 3, pero además tiene en el departamento mayor densidad poblacional. La que causa los conflictos no es el territorio, sino la cantidad de población. Claro.
Claro, la persona. claro. Entonces, hay mayor volumen de trabajo, obviamente, a lo que es el Juzgado Federal de Reconquista. Pero hay también una realidad que me lo planteó la Cámara en su momento, que a la raíz de la incorporación del Juzgado Federal de Reconquista a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que se dio ahora el 1 de marzo, yo era el único juez federal de la jurisdicción de Rosario que no estaba subrogando otro juzgado. Todos los otros también tienen dos. O sea, esto no es algo épico de quien habla, sino que esto es una realidad de todos los jueces federales en la provincia de Santa Fe. Una vez que uno ingresa, me imagino, ¿no? Expedientes con historial en el caso del juzgado que le va a tocar representar. ¿Cómo es? ¿Cómo se arranca? Recién decían, bueno, al principio acomodás la silla y empezás a ver. Hay que ser selectivo. Primero uno va por lo urgente. A ver, en materia penal, ¿qué vamos a priorizar? Primero, si hay personas privadas de libertad, ver qué plazo tienen de privación de la libertad, en qué etapa está el proceso. O sea, uno va separando, como dice la cita bíblica, el trigo de la cizaña. Primero tenemos esas causas. En materia previsional vemos los planteos de los jubilados, la edad que tienen ellos en cuanto a poder esperar un proceso muchas veces. No es lo mismo un proceso, una persona de 66 años a 80 años, que no puede esperar una sentencia 10 años después. O sea, todas esas cuestiones, amparos de salud también, las cuestiones vinculadas a las obras sociales, operaciones programadas que las obras sociales no han querido cubrir, y sobre todo las cuestiones PAMI que no ha querido cubrir esas cuestiones. Bueno, eso es lo urgente, porque la gente el tratamiento lo necesita hoy, no cuando el juez se le ocurra, y la operación la necesita hoy, y no cuando el juez tenga tiempo de resolverlo. Entonces uno va separando, va priorizando, atendiendo la urgencia, luego se va viendo lo otro, obviamente. Entonces, bueno, esa es un poco la mecánica cuando uno llega a un juzgado, ¿no? Pensaba, recordaba algunas causas, algunas han sido muy emblemáticas de usted, pero en su gran mayoría, o por lo menos las otras veces que lo he entrevistado, siempre hablábamos de cómo se configura el delito, por supuesto, del Fuero Federal en el norte de la provincia de Santa Fe, que es muy distintivo, que no es lo mismo que el centro, que no es lo mismo que el sur, que no es lo mismo con Rosario, que es lindante a otra provincia, como Buenos Aires. Allá las otras provincias también configuran su delito. Recuerdo la causa que fue muy emblemática de un allanamiento en Corrientes, Provincias Hermanas, creo que se llamó, si no me equivoco. Exacto, sí. En la cual intervino el propio gobernador en aquel momento, Ricardo Colombi. Era Puyaro. Claro, Puyaro era ministro de Seguridad, 2016, 17. 2016, si no me equivoco, sí, mucho no. Pero tuvo un impacto impresionante porque el juez federal Alurralde determina varios procedimientos de una banda que ingresaba a la provincia de Santa Fe. ¿Marihuana era? Sí, era marihuana y tenía armas y todo lo demás, ¿no? Era una organización. Eso, la verdad que... Perdón, pero así le termino de contar a la gente, por ahí se le escapa. Y determinando este procedimiento en la provincia de Corrientes, termina interviniendo la fuerza provincial por orden del propio gobernador de la provincia, Ricardo Colombi, y se armó un escándalo político, porque en ese momento era un gobernador impidiendo un procedimiento de la justicia federal. Fue un gran escándalo en ese momento, ¿no? Sí, por supuesto, y cuando se comunicaron conmigo, las fuerzas policiales, lo que le dije, lo que corresponde, continúen. Que cada uno se haga cargo. De hecho, fueron detenidos los narcotraficantes, llegado la causa acá al Tribunal Oral, aceptaron en un acuerdo abreviado la culpabilidad y no me plantearon ninguna de las cuestiones que planteaba en esa oportunidad quien era gobernador. O sea, pero nosotros en esa causa habíamos ido el año anterior al mismo domicilio a allanar y no habíamos encontrado nada, lo habíamos hecho con una fuerza federal cruzando el río. Tenemos Reconquista, Goya, se cruza por la balsa. En este caso no se encontró nada. Esta vez la estrategia, y conforme a la investigación que teníamos, que había habido delación, o sea, se había delatado,
fuimos por la provincia, o sea, por vía terrestre y con la policía de la provincia. Claro. Que Por eso fue yo- lo que encendió todas las alarmas. Claro, ¿no? exacto. Entraba la policía de la provincia de Santa Fe. Pero yo soy juez bajo mandato federal, yo judicial. puedo actuar en la Claro, Quiaca claro, y exacto. con la fuerza que yo comisione. O sea, nosotros no, y en materia de narcotráfico podemos extender la jurisdicción, porque el narcotráfico no tiene límites provinciales. Aparte algo simple, mire, esto es simple, lógica y sentido común. Si viene un juez de, qué sé yo, de Buenos Aires a allanar Reconquista un domicilio, pero yo lo aplaudo y me pongo a disposición Pero, y lo felicito. Se supone, ¿no? Pero lógico, pero lógico. ¿Y usted creo que después le inició una causa al Sí, gobernador sí, Colombi? sí, eso está en fiscalía Por porque dejó entorpecimiento. pero entorpecimiento funcional. Pues vaya usted a intervenir un allanamiento. Voy yo nomás a intervenir un allanamiento, me agarran. Bueno, meten preso automáticamente. esto es lo mismo. Lo que pasa en ese momento él era gobernador, tiene fueros. O sea, no es que no me hubieran faltado Pero ganas. fue un hecho insólito porque se estaba allanando la casa de un narco y apareció el gobernador de la provincia. Y bueno, a querer frenar el procedimiento, una cosa sí, se quería nunca llevar vista. los testigos del procedimiento, lo cual hubiera nulificado todo, porque son los testigos civiles. Y bueno, se lo llevaron preso al jefe del operativo, por orden de un juez de allá que también le inicié una causa y un pedido de destitución. ¿Y en qué quedó esa causa? Eso está, lo lleva a Fiscalía, yo lo delegué en Fiscalía, pero no sé en qué etapa está, pero la denuncia está hecha. O sea, no quedó ahí. A ver, a mí no me tiembla, yo quiero que me entienda. En mi función, si a mí me tiembla la mano para tomar una decisión, me tengo que ir. Es así de simple. Sea quien sea, y caiga quien caiga. Es la función que tenemos nosotros. Si no, ¿qué espera la comunidad? ¿Una justicia medida? ¿Como un traje? Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué grandes diferencias cree usted, porque recién está entrando al juzgado federal, pero conoce el territorio, por supuesto, que va a encontrar en la configuración del delito federal que tiene Santa Fe comparado con Reconquista? Lo que sucede es que ahora estamos en una etapa de transición por dos hechos puntuales que a mi juicio, y porque siempre lo he apoyado, han sido beneficiosos para la investigación del delito. Uno es la desfederalización, que cambia el esquema, cambia los actores, desde que la provincia asume la lucha contra investigación contra el narcomenudeo, no es solamente un juez federal o dos jueces federales en la ciudad de Santa Fe los que investigan delitos de narcotráfico con fiscales federales, sino también fiscales provinciales. Lo cual es beneficioso porque, primero, por la mayor cantidad de actores trabajando en lo mismo, y no, como sucedía ante la desfederalización, en donde yo tenía que intervenir en una investigación a 200 kilómetros de un kiosco de droga en San Javier. Con la policía local. Con la policía local, desde 200 kilómetros tenía que seguir una investigación, cuando ahí hay un juez que podría hacerlo. De la provincia. ¿Usted cree que ha con sido un fiscal. beneficioso hasta ahora esa aplicación? Yo creo que sí, yo creo que a ver, tiene más beneficios que desventajas, tal vez. ¿No es una fragmentación para una investigación también? No, porque nosotros, a ver, la investigación, por lo menos en materia federal, la seguimos, porque cuando toca el narcomenudeo, igual seguimos en las otras escalas que nos interesa. De última, cuando se llega a actuar, se actúa en la pequeña escala y en la grande. Y se actúa en todo porque es una organización. ¿Y eso está funcionando en la provincia, digamos, con el fuero no hemos tenido ordinario? problema de competencia, muy poco, y usted no ha habido problema. Cualquier juez puede actuar en primera instancia y luego declararse incompetente, pero ya actuó. O sea, lo que no podemos hacer es paralizarnos. Claro. Pero eso era uno de los planteos que se hacía. El otro era la cuestión vinculada a la desconfianza de la policía de la provincia de Santa Fe, pero nosotros fuimos a Goya con la policía de la provincia de Santa Fe. O sea, nosotros ya veníamos trabajando con la policía de la provincia de Santa Fe. De hecho, es la que mayor cantidad de efectivos tiene en el norte santafesino. No hay una presencia de cantidad de efectivos de gendarmería, de policía federal. Entonces, recurríamos a la policía de la provincia, o sea, ya veníamos trabajando con la policía de la provincia, con las cosas buenas y malas de cualquier fuerza, porque la corrupción no es patrimonio ni de una fuerza policial, ni de la fuerza policial tampoco. Ahora, Existe en la fiscalía, justicia- existen los jueces. La justicia actúa muchas veces
Porque por ahí tal vez está esa interpretación que tiene la sociedad, con el hecho ya consumado, con la posibilidad, por supuesto, de que se pueda jugar. No es un acto preventivo de que de la situación de que el delito se genere. No, nosotros la única función, porque yo soy, y siempre lo enseño en mi cátedra de criminología, la única función preventiva que sí tenemos, y es cierto, como dice usted, nosotros trabajamos una vez que el delito se realizó, sobre el hecho, no sobre la tarea preventiva de la calle, pero sí hacemos cierta tarea de prevención desde el momento que en nuestros juzgados no hagamos puertas giratorias. Desde el momento en que las penas se apliquen, y desde el momento en que tengamos la perspectiva de víctima y no solo la del delincuente. Porque ¿sabe qué? La víctima está peor que el delincuente. Las víctimas están muertas, las víctimas están encerradas en su casa, lesionadas, lo que sea. El delincuente todavía tiene, que además la víctima no eligió serlo, el delincuente sí. No digo que se nace, pero sí hay un momento de elección en la vida para cometer ese delito. Condicionado no por otros condimentos, pero hay un momento de decisión. La víctima no elige ser víctima. Bueno, hoy usted mencionó la reiterancia. Fue el primer juez federal en aplicarla. Es una herramienta, la toca. Hace ¿Por qué un no mes la... atrás, es dejó que detenida una persona... Es que vamos a la lógica. ¿Por qué no la voy a aplicar? Si es una herramienta que me da el legislador. Vengo justamente pidiendo... ¿Y por qué se demoró tanto en aplicarla? Porque creo no, que yo a los 5 días la apliqué. No, usted, pero digo, la ley entre que fue al Congreso, se sancionó, se a los 5 días de la promulgación la apliqué. A ver, hablo de la Nación, yo no es que tardé un año. No, la Nación, a los 5 días de promulgada, que vino el caso, o sea, yo no es que la puedo aplicar, buscar el caso penal. La primera audiencia que hubo por el sistema acusatorio oral en el Juzgado Federal de Reconquista, apliqué la reiterancia. Y la Cámara, esto también es importante decirlo, la Cámara Federal de Apelación de Rosario la confirmó. Claro, la reiterancia es la posibilidad que tiene un juez en este caso de dictar una prisión preventiva sin la necesidad que exista una condena previa. Es decir, a lo mejor solamente con antecedentes penales, con causas en trámite de una persona ya alcanzaría, si usted interpreta... Es que de última la reiterancia es un parche a la morosidad judicial, porque cuando no llegamos a sentencia firme, hay casos emblemáticos a nivel nacional donde todavía no tiene sentencia firme, pues tiene el último recurso en la Corte, entonces no logramos la sentencia firme, pero ¿qué pasa? En el interín esa persona vuelve a cometer un delito, comete otro, y eso usted no le puede computar porque no está firme. Pero a ver, apliquemos la lógica y el sentido común. Si una persona comete un delito un mes, al otro mes se lo encuentra en otra, al otro en otra, ¿qué a mí me permite no pensar que no va a seguir cometiendo delito? Si el derecho penal, si los jueces, la justicia, no le toca un pelo al delincuente, el delincuente va a seguir delinquiendo, porque sabe lo que siente la impunidad. ¿Tiene apoyo del... Digo, no por este gobierno en particular, pero imagino que a lo largo de su carrera ha tenido más acercamiento, menos acercamiento con distintos ministros de seguridad, pero respecto a los fondos que se destinan para la justicia federal, digamos, de muchas situaciones que por ahí se dan en el territorio de la provincia. Bueno, de hecho usted está subrogando un juzgado que estamos todos esperando hace rato, que nombren al juez para que se haga cargo y no tener que apelar a estos parches, digamos. ¿Cómo es esa relación con Nación? No, bien, nosotros, a ver, la relación que yo, o sea, todo el que me ha ido a visitar, desde la ministra Bullrich, en virtud de una quema de droga por un importe de $7,5 millones de dólares. Que además lo ponderó mucho la ministra Bullrich. Claro, bueno, pero porque yo aprovecho, yo no voy a elecciones, en las próximas elecciones ni nada, no es mi visión, yo tengo otra dinámica de trabajo y de vida, no es de raigambre política. Entonces, yo me permito plantear todo lo que necesitamos y lo que vemos como jueces que necesitamos para el combate del delito. Yo lo primero que le manifesté en la oportunidad que estuve en mi despacho la ministra, que controlen las rutas, que incrementen los controles en la ruta. Mire, vuelvo al sentido común, vamos a suponer,
Usted, hace poquito, nosotros tuvimos un cargamento en ruta de 25 kilos de marihuana que venían aquí a la ciudad de Santa Fe. Nosotros estamos en la puerta. Si la droga llega acá, pasó antes por Reconquista o por algún lugar. O sea, esta es la realidad. ¿Se imagina esa cantidad de droga? Que hablamos mínimamente, un cargamento de 25 kilos, hablamos de 250.000 dosis. Si usted hace un cigarrillo de marihuana de 1 gramo, hay de medio gramo. Eso ingresa a la ciudad de Santa Fe, se atomiza inmediatamente en el mercado y va al narcomenudeo. ¿Sabe qué difícil es combatir eso? El tiempo y los recursos que lleva y la efectividad, que no va a ser la misma que si usted corta el procedimiento de la ruta. Es decir, cierren el grifo. Controlen las, no son muchos los accesos a las principales o los accesos. La provincia de Santa Fe ha tenido las rutas bastante claras históricamente, ¿no? La 11, la 34. Bueno, pero, o sea, los controles se tienen que hacer. Los controles se tienen que hacer. Yo le digo, mire, esta es la realidad. Cuando un control en ruta, ¿sabe lo que requiere? Un cono, 2 funcionarios de policía y un perro adiestrado, un can detector. Con una ventaja adicional, ¿sabe cuál? ¿Cuál? Que el can detector es insobornable cuando detecta la droga. Ahora, doctor, al principio de la charla, cuando arrancamos, digo, bueno, sí. no solamente los jueces hablan con sus fallos, aunque es fundamental, ¿se lo escucha a los jueces en este sentido? Me imagino tal vez la fábrica de las leyes, que es el Congreso, ¿se lo consultan a los jueces si hay una modificación en tal o cual sentido? Si hay un proyecto para modificar, hablando un poquito de la seguridad jurídica, ¿existe ese juego entre la política, el legislador y la justicia que tiene que implementar la ley? La verdad no lo sé porque nosotros tenemos, vivimos en el territorio, en nuestro lugar donde trabajamos, pero a mí me consultan legisladores, distintas cuestiones. Yo no es que solamente de un color político. Primero ya saben que vamos a hablar de cuestiones técnicas, ¿qué necesitamos? Ideas que uno puede aportar, situaciones que son puntuales en el norte santafesino que lo he planteado, como por ejemplo un laboratorio de drogas para hacer la pericia ahí, adquirir más súferer para las pericias telefónicas en tiempos reales. No puedo esperar 3 meses una pericia telefónica. ¿Qué investigación? ¿Cómo se puede seguir así una investigación? O sea, de esas cuestiones vamos a hablar todas. No vamos a hablar ni de política ni nada. Y han ido de distintos colores políticos. Pero siempre que ellos les interese, obviamente, uno no puede ir a golpear la puerta, pero yo creo que esto que yo digo públicamente de incrementar los controles, o sea, son disparadores e incentivos para alguien que le interesa desde la política llevarlo adelante, sea del partido que sea. A mí me interesa que los aportes que uno puede hacer en base a la experiencia, en base a lo que uno ve, se hagan. Lo que no puedo hacer es callarme. ¿Me explico? Porque en delitos tan complejos que involucra a toda la sociedad como es el narcotráfico, la indiferencia, o el silencio no es indiferencia, es complicidad. Tenemos poco tiempo, sé que usted tiene mucho menos tiempo que nosotros, pero tengo 2 o 3 cosas que no quiero que se me escapen rápidamente. Sí. 3, así, bueno. si me regala una más. Está. Primero preguntarle, usted fue juez que le ordenó a Vialidad Nacional hacerse cargo de una reparación después de una denuncia del diputado Dionisio Escarpín, una presentación en realidad del diputado Escarpín, de la reparación de un fragmento de la ruta. Ajá. ¿En qué estamos con eso? Lo hizo, lo está haciendo Vialidad Nacional. ¿Está cumpliendo? Sí, está cumpliendo, inclusive yo le había dado plazo hasta el 29 de abril, que era el plazo, porque no hay intimación sin plazo, que era el plazo estamos hablando de 200 y pico de kilómetros de la ruta que comprende los departamentos Vera, General Obligado y San Javier, porque hay una partecita de la ruta 11 que pasa por el departamento San Javier. Bueno, hasta el 29 de abril, en virtud que el 29 de abril era el plazo que ellos decían que la empresa constructora, que ellos tienen tercerizado en la obra, iba a culminar la obra. ¿Qué hice el 1 de mayo? Agarré el auto, fui por la ruta.
Y si estoy viendo los pozos, ¿cómo voy a mirar para otro lado? Bueno, me bajé y le saqué foto. Y en base a eso lo incorporé al expediente, que son facultades instructorias que tenemos los jueces. En ese tipo de proceso le saqué foto, la geolocalización e intimé a Vialidad Nacional en un plazo de 72 horas que me explique. Entonces, ¿qué hace conocer o da a conocer Vialidad Nacional? Que extendió el plazo para culminar esas obras porque no llega con la empresa, me acompaña el contrato, y respecto de cada uno de los pozos que yo le envié, de la foto, me dice fecha en que se van a ir reparando, que son muy cercanas, y las tareas que se van a realizar en todo ese sector. O sea, ¿qué es lo que hice? Un seguimiento de mi sentencia, porque si no queda en algo abstracto, claro. Ustedes dan la noticia, queda como un número de sentencias más y vamos a otra causa, pero mientras tanto hay gente que está circulando y poniendo en peligro su vida en la ruta. Máxime teniendo en cuenta que Argentina es uno de los países que tiene una alta tasa de mortalidad en accidentes viales, entonces no resulta lógico que el Estado, que está hablando de campaña de prevención vial, límites de velocidad, educación al conductor y todo lo demás, controles de alcoholemia, no ofrezca una ruta en mínimas condiciones. Se viene una reforma constitucional importantísima en la provincia de Santa Fe. ¿Qué aspectos considera usted que deben tener en cuenta aquellos que vayan a reformar nuestra Constitución respecto a la justicia? Bueno, en oportunidad justamente de una visita de la vicegobernadora de Gisela Scaglia al Juzgado Federal de Reconquista, hablamos de ese tema. Y yo le pedí justamente, y eso ella lo tomó, que se prevea la perspectiva de víctima. Esto que le estoy diciendo. La justicia no puede tener una visión unidireccional y encima de favorecimiento al delincuente. ¿Se comprende? La justicia tiene que ver también la situación de las víctimas. Santa Fe es una de las provincias que tiene la ley de víctima, pero hay que darle un rango constitucional en la perspectiva que tienen que tener todos los quienes tienen una responsabilidad pública. Eso por un lado. Por el otro lado es muy bueno, y fíjese que Santa Fe se encamina a ser la primer provincia que va a tener en su constitución, de todo el país, de la constitución provincial, la ficha limpia. Ninguna otra constitución lo tiene y la nación no tiene ni la ley todavía. Entonces en eso vamos a ser pioneros, como santafesino estoy hablando, ¿no? De tener esa manda y esa característica que exige todo cargo público, que es la idoneidad y la honestidad. Hay tres cosas básicas, esto lo decía un jurista Domicio Ulpiano, que se tiene que tener y que consiste el derecho. Vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no dañar al otro. La última, ¿le ofrecieron o lo tantearon para integrar la Corte Suprema de Justicia de la provincia? No, honestamente no, pero tampoco es lo que yo estoy o tengo como objetivo. Muchas veces hay especulaciones, pero no, yo tengo trabajo, tengo mi trabajo, tengo toda una... Ahora tiene más todavía. Ahora tengo más, tengo toda una carrera que he hecho desde el punto de vista académico, que no voy a aburrir a la gente con currículum. Pero no, a ver, pero eso sí, cualquier función que yo asuma acá en este juzgado, esto que estoy haciendo ahora es réplica de cómo yo me he conducido en 15 años en Reconquista, que ahora me acaban de declarar ciudadano distinguido de Reconquista, que ese es el mayor reconocimiento que puede tener un funcionario público, el de la comunidad. Yo creo que más que eso, ese es el verdadero jalón. Lo otro queda para un cuadrito, para un antecedente, y ya me da un papelito más, un papelito menos, no hace. Tenemos reciente el caso Ailaque, mucho se habla muchas veces de este tipo de problemas en la justicia federal, de la corrupción en la justicia federal, de los pocos recursos. También hemos hablado muchas veces de los buenos funcionarios federales. Nosotros tenemos un ejemplo, yo siempre reconozco el trabajo de Walter Rodríguez, por ejemplo, como fiscal, muy interesante, y el suyo como juez federal. Así que es de alguna manera un contrapunto a las últimas noticias que hemos tenido, esta visión que usted tiene de la justicia, por lo menos más cercana a la gente, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo de que, a ver, nunca hay que generalizar, la corrupción existe en todos lados, ingresa por dos lugares fundamentales, la plata o la carne, generalmente,
usted lo va a ver en cada caso y en cada sí, supuesto. Bueno, claro. Bueno, es así. Pero bueno, la tarea judicial es muy apasionante porque tenemos muchos desafíos para hacer y muchas cosas para plantear. Otra que, por ejemplo, yo lo vengo haciendo, lo hice en el caso Vicentín, en el procesamiento por defraudación, yo tenía que explicarle cómo explicar dentro de ese procesamiento, además de la cuestión técnica, explicar, porque yo soy máster en Derecho Tributario en la Universidad de Barcelona, España, o sea, podía lucirme la cuestión técnica, pero hay algo que tenía que llegar a la prensa y a la gente. Entonces, eso se llama lenguaje claro. Sin perder el tecnicismo de la sentencia, también bajar al lenguaje no técnico jurídico, sino al lenguaje sencillo para explicar de qué se trata. Vio como usted agarra una carta en un restaurante y no sabe lo que es ese plato y le dice con qué lo puedo acompañar, cómo viene, con papa frita, cómo viene, con rusa, con qué, porque no sabe de qué se trata. Bueno, la gente, el proceso no es solo para las partes, el proceso es para la sociedad. Pues sabe qué, lo que yo decida va a afectar a la sociedad. Si yo dejo un delincuente libre, le va a afectar a la sociedad. Sí, ¿cómo que no? Y si lo dejo preso también, positivamente. Entonces nuestras decisiones no son ahí encerraditas entre las partes, va a la sociedad. Entonces, ¿cómo hice? Incorporé un gráfico, un dibujo en el procesamiento de Vicentín. Eso es lenguaje claro, eso es acercamiento a la sociedad, eso es justicia de cercanía que yo propugno. No son palabras, no son eslogan que quedan ahí y uno los dice sin sentido, vacuos, vacíos, sino que son ejemplos de cómo acercar la justicia a la sociedad. Hablar en un lenguaje claro. Mi abuelo me decía, si alguien te habla en lenguaje difícil es porque te va a joder. Gracias, doctor Bonir. Bueno, un gusto tenerlo. Gracias a ustedes. Hacemos un corte muy breve, no te vayas. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Esta noche en Veo. Hoy estamos un poco más tarde, a las 22:30 arrancamos con Abrazo de Gol. Ya terminando la cena y un buen cafecito para hablar de fútbol. Esperen, el desahogo de Colón y esto nuevo de Unión que se quedó fuera de la Copa Sudamericana. Liso, hay uno solo. Es con cerveza Santa Fe, sin pasteurizar, frío y con 2 dedos de espuma. El sabor que nos gusta a todos. Esta es nuestra cerveza. Este es nuestro orgullo. El Liso es cerveza Santa Fe. Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros. En Kilhelman Neumáticos podés comprar tus neumáticos FATE con la mejor financiación del mercado. Contamos con 6 cuotas y 15% off. Y 3 cuotas y 20% off con todas las tarjetas de crédito. Y además, promociones exclusivas con tarjeta naranja, Go Cuotas, Banco de Santa Fe, Banco Macro y Banco Nación. Y como si fuera poco, si abonás en efectivo, débito, tarjeta de crédito en un pago o QR de Mercado Pago, tenés un 25% de descuento. Visítanos en Santa Fe, Obispo Gelabert 3152 o en Rafaela, Boulevard Roca 570. Ingresá a nuestra web kilhelman-medioneumáticos.com. Te lo vamos a decir de todas las maneras posibles. Si tomaste alcohol, no manejes. Alcohol cero al volante. Alcohol cero al volante. Alcohol cero al volante. Alcohol cero al volante. En la ciudad de Santa Fe, rige la tolerancia cero de alcohol al volante. Informate en santafeciudad.gov.ar/educación vial. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Leofil, limpieza y descartable, siempre calidad, siempre precio y variedad. Leofil. Conocenos en www.leofilm.ar.
Bueno, programa súper corto el día de hoy, además con la visita del doctor Alurralde, y tenemos media hora menos porque ya nos vamos, en 5 minutitos, 10 minutos nos vamos y llegan los muchachos de Abrazo de Gol. Facu, un par de numeritos rápidos. Dale, por supuesto. Vamos a hablar un poquito de inflación, el dato de la semana que seguramente vamos a seguir conversando, pero principalmente por dos cuestiones. 2,8%. ¿Sorpresa? Bueno, la verdad que si el dato de abril, que fue el 2,8% de inflación, la marcha de los precios, justo en un mes donde tal vez tuviste un salto cambiario luego de las medidas que tomaste con respecto a la salida del cepo, la eliminación del cepo para las personas físicas y también el hecho de este nuevo mercado de cambios, básicamente, que es las bandas de flotación. El dólar oficial subió casi 8% en el mes de abril y sin embargo la inflación desaceleró porque el dato anterior había sido 3,7%. Hay que tener en cuenta que hace casi un año que la inflación viene por debajo de los 2 dígitos. Hace un año, en abril del 2024, la inflación perforó por primera vez en muchísimo tiempo los 2 dígitos. Por abajo del 10%, se ubicó ahí y después empezó a desacelerar. Buena noticia, por lo menos en la marcha de los precios. Este es el dato más importante, 47,3% de inflación interanual. Desde abril de ese entonces hasta abril del 2025, interanual, acá se hay que irse casi 4 años. Ya me ves, es un número que... Tuvimos regímenes de inflación acumulada en 12 meses que superaron el 270, 280% durante el 2024. Bueno, la última vez que pasó fue en mayo del 2021, cuando teníamos un nivel acumulado, esto no es proyectar este nivel de inflación hacia el futuro, sino la inflación que dejó acumulada los 12 meses desde abril del 2024 a abril del 2025. Hace mucho tiempo y esto habla la clara y es el dato fuerte de que la inflación se terminó desacelerando de manera importante. Y después, obviamente, como arrancó este 2025, 11,6%, nos quedamos también acá porque es la inflación en los primeros 4 meses de este año. Vamos a seguir hablando de estos temas y sobre todo porque el gobierno no solamente que festeja el dato de la inflación que perforó el 3%, sino principalmente que ahora apuesta el tema de la baja de los combustibles que hubo en el mes de mayo. El tema de la baja de aranceles que probablemente puede llegar a tener un impacto en el nivel de precios internos, sobre todo de los productos importados. El dólar que se estabilizó sobre el piso de la banda son algunos condimentos donde apuesta el equipo económico que conduce el presidente Javier Milei, pero el ministro de Economía Luis Toto Caputo, para tratar de consolidar la inflación hacia la baja. Obviamente hay un sendero de desafíos importantes, como por ejemplo el hecho de que este 2,8% va a servir para ajustar las tarifas. Ojo con esta situación, porque las tarifas de luz y gas de precios mayoristas han quedado atadas a la dinámica de los precios, algunas cuestiones que también empiezan a generar algunas tensiones con respecto a lo que termina sucediendo. Y también, obviamente, el tema de alquileres y los aumentos de los costos fijos. Una familia necesita en el mes de abril más de 1.100.000 pesos para sostener la línea de pobreza en la Argentina. Ya hay que ser millonario para no ser pobre, una situación muy pero muy compleja en materia de ingresos, con algunos sectores de paritarias que no se homologaron y están pisadas. Bueno, ojo con esta situación que seguramente vamos a seguir conversando, Juan. Gracias, Facu. Ya llega Abrazo de Gol. No me quiero ir sin antes mencionar el profundo dolor de toda la familia de Veo y de Cable Video por el fallecimiento de nuestro compañero Juan Manuel Peratitis, que estaba a punto de cumplir 25 años y que tuvo muchísimo tiempo laburando codo a codo con muchos de nuestros compañeros en Coronda, en la pantalla de Coronda, a cargo del noticiero de Coronda, y que hace varios meses, desde el año pasado, había asumido un rol importantísimo en nuestra web, mnoticias.com. Fue parte de un poco del cambio de nombre y del cambio de dinámica de trabajo en la web. Y ha sido gran responsable de una mejoría importante en la forma de contar determinadas noticias. Un gran periodista, muy querido por la comunidad, que tiene ese enorme valor agregado, más allá de que desempeñaba su función periodística con un compromiso impresionante. Para Juan no había horas, las actualizaciones estaban, sea lo que sea, pase lo que pase, a la hora que pase, y no es muy común hoy en día encontrar ese tipo de cuestiones, así que bueno, un gran compromiso. Y lo vamos a extrañar un montón, y un gran saludo a toda su familia de parte de Veníamos Bien también. Gracias por habernos acompañado, chao.